Buenos días. Hoy en entrevista Venevisión vamos a conversar con Richard Ujueta, el expresidente de Cabecom, que es la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Bienvenido. Gracias, hermano. Hoy vamos a hablar de distintos temas relacionados con la digitalización e incluso el uso de criptoactivos en Venezuela. Pero antes de entrar en esos temas, yo le quisiera preguntar, porque hace unas semanas, un par de semanas, se generó mucho ruido por una resolución que apareció publicada en la Gaceta Oficial, según la cual los equipos tecnológicos nuevos y usados incluso debían ser homologados. Entonces, digamos, quisiera que aclaráramos ese punto. Sí, pero con respecto a esta es una providencia de Conatel. No ha habido una prohibición específica de importar equipos. Lo que existe en todas partes del mundo es la homologación. La homologación, ¿qué beneficios trae? Bueno, evitar, primero, que se cumplan con los estándares tecnológicos venezolanos. Tampoco es lógico que se traiga un equipo que no cumple, por lo menos, con el sistema de conectividad o la velocidad o la corriente, o que ese equipo que se va a importar está de alguna manera prohibido o descontinuado en alguno de esos países de origen. Porque hay que recordar que Venezuela en años anteriores siempre ha sido el receptor de todos los desechos tecnológicos de muchos países que entran a remate, y entonces llegan algunos importadores, traen equipos, los venden aquí, y el perjudicado sigue siendo el consumidor. Entonces, esa homologación nos parece que es bien. El tema de, por lo menos el tema de las baterías, el tema de los circuitos, que hay dispositivos que emiten algún tipo de radiación perjudicial y que ya están determinados en países, están prohibidos en países o están en ese proceso, salen a remate y entran en este caso a Venezuela. Entonces, lo que se ha hecho es normar un proceso que nos parece, nosotros desde Cabecom lo vemos muy bien, lo vemos como algo normal en todos los países, y para concluirte en ese tema, no hay prohibición de importación de equipos. Entendemos que lo que había ocurrido era que mientras se aclaraban, digamos, esos términos de la providencia de Conatel, algunos importadores se habían abstenido de importar los equipos. Sí, por lo menos hay equipos, por lo menos, que tú puedes importar, por lo menos las bandas, o por lo menos la tecnología. ¿Qué haces tú con importar un equipo tecnológico, por lo menos un celular, que no cumple con las bandas o con la capacidad de transmisión del venezolano? ¿Quién se perjudica? Bueno, se perjudica primero el Estado. Está trayendo un desecho que ya está prohibido a nivel mundial, y aparte el perjudicado es ese consumidor que recibe ese equipo, que está fuera de contexto, que tiene fallas de transmisión, fallas de recepción. Vemos todo este tipo de situaciones que se presentan con este tipo de dispositivos. Lo que se ha buscado y lo que se implementa es normar los procesos de equipos tecnológicos sofisticados para el uso, en este caso, de Venezuela, pero no es otra cosa. Vamos a pasar a otro tema. En otras oportunidades te hemos leído en medios de circulación nacional que has, digamos, sentenciado que el dólar en efectivo está a punto de desaparecer en Venezuela. ¿Por qué dices eso? No, mira, lo que hemos visto, eso no es tan solo el dinero en efectivo. Venezuela, hay que recordar dos cosas. Venezuela es el país con la mayor bancarización de Latinoamérica, empezando por ahí. Pero adicionalmente tenemos la operatividad financiera digital de las más altas del mundo, con el 93%. O sea, aquí todo el dinero que se recibe y se transa es en dinero digital. El tema del dólar, pues, ha venido desapareciendo porque, ¿qué pasa? El venezolano, como en todas partes del mundo, busca un recurso financiero para protegerse. En Europa, en Asia, en América, en Estados Unidos la gente compra oro, compra Bitcoin, compra cualquier instrumento o bonos del tesoro de algún país. En síntesis, irse a un refugio nos parece una forma importante. Y el dólar ha ido escaseando. Tanto es así que en el mismo Estados Unidos ya han anunciado que están recogiendo o van a recoger el dólar en efectivo, se van al dólar digital y al dólar cripto, y es la tendencia mundial. Entonces, el tema de la usabilidad de ese dinero basado en el cambio es lo que conlleva a que la persona, por lo menos el vendedor que hace un esfuerzo por agarrar unos bolívares y cambiarlo y tener un billetico de $1 y lo compra $1 especulativo, y ese dólar especulativo, cuando tiene ese billete, cuando lo va a comprar porque tiene una emergencia, le van a cobrar el IGTF,
le van a devolver, le van a dar el vuelto en bolívares y hace el peor negocio de su vida comprando dinero en efectivo. Y el dinero en efectivo, pues ahí se ha ido reduciendo. Nos parece que la tendencia ahora es irse a activos de alguna manera que el venezolano siente que tiene una protección mayor, y eso es normal en todas partes. ¿Ha aumentado en Venezuela el uso de criptoactivos? Claro, hay que aclarar lo siguiente. Bueno, según Chainalysis, que es una organización mundial que mide todo este uso, en Venezuela el año 2024, como en años anteriores, siempre ha sido el país con la mayor porcentaje de adopción versus Latinoamérica. Nosotros estamos en el ranking mundial en el puesto 18, pero estamos en el puesto 8 a nivel mundial de adopción. Pero cuando igualmente a nivel de su uso de criptoactivos pasamos del cuarto lugar al segundo lugar después de Brasil a nivel de uso de criptoactivos. Entonces la adopción sigue creciendo de una manera importante. Nos parece, eso también viene a generar un tema de estabilización económica. Por lo menos Binance, que es una plataforma global, como Coinbase también, que son plataformas globales, exchange, que permiten transar criptoactivos. Venezolanos, tienen más de 5.5 millones de venezolanos que transan en ese tipo de activos. ¿Y eso qué quiere decir? No es que la moneda o el bolívar va a desaparecer. El bolívar se está fortaleciendo y se va a fortalecer con este tipo de cambio que permite ir a la par, que no hay esa especulación o no va a haber esa especulación en la adquisición. Porque ¿qué es lo que pasa? No tan solo es la moneda, lo más costoso es lo que no se consigue. Los USDT los vas a conseguir en cualquier parte. No tienes límite o no vas a tener límite de adquirir un USDT, mientras que en el caso de los venezolanos le hace cuesta arriba adquirir $1 y más $1 en efectivo. En este caso, ahorita te puedo decir que aproximadamente un 7% de los venezolanos son los que tienen cuentas fuera, en este caso de Venezuela, sobre todo en el país americano, donde pueden transar y operar. Entonces, ¿qué se buscan? Bueno, moneda en efectivo. Por eso es que había una circulación muy alta de dólares en efectivo. Al irse a esta moneda digital, pues definitivamente ese bolívar en efectivo disminuye. Usted hablaba que había 5.5 millones de venezolanos. De venezolanos transando solamente en Binance. Bueno, fíjate tú que eso que tú estás tocando es importante. No tan solo que se están recibiendo las remesas, el 90% o más del 90% de las remesas que se reciben hoy aquí en Venezuela se reciben en criptoactivos, sobre todo en USDT. ¿Eso qué conlleva? Bueno, conlleva a la agilidad, a la facilidad, inclusive del receptor de tener cuenta o también de estas plataformas, estos exchange, que permiten inclusive que tú tienes criptoactivos y poder hacer transferencias en moneda local, en fiat, que están autorizados para eso, en pago móvil. Entonces, el volumen de las operaciones se han mantenido en subida de cripto a FIA, en este caso bolívares, en las remesas, más del 90%. Pero fíjate tú algo interesante, y eso también conlleva a lo que ha sido y lo que estamos viviendo día a día con el crecimiento económico del país. Hemos visto cómo se está revertiendo, se está volteando el tema de las remesas. Ahora las remesas salen de Venezuela a Latinoamérica. Entonces vemos el caso de Colombia, vemos el caso de Perú, vemos el caso de Ecuador, de venezolanos mandando remesas a través de estos criptoactivos, mandándole remesas a sus familiares fuera del país, lo que conlleva a que ese equilibrio económico y ese crecimiento que hemos visto se está reflejando en lo que está sucediendo con las remesas ahora de venezolanos residentes en el país hacia los compatriotas que están fuera de la nación. Había algunos servicios que se contrataban o contratos que se hacían y el pago se estipulaba o se establecía en algunas monedas duras como dólares o euros, por ejemplo. Correcto. ¿Se están haciendo ahora también en criptoactivos? Me lo responde por favor al regreso de la pausa comercial. Nosotros necesitamos hacer un muy breve corte. Quédese con entrevista a Venevisión, ya venimos con más.
Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Hoy estamos conversando con Richard Ujueta, el expresidente de Cabecom, que es la Cámara Venezolana del Comercio Electrónico. Antes de irnos al corte comercial, yo le hacía la siguiente pregunta. Hay algunos contratos que se firman acá en Venezuela, contratos de alquiler, por ejemplo, de alquiler de locales comerciales o de vivienda, y generalmente se tasaban en dólares. ¿Se están pagando en criptoactivos? Bueno, eso es precisamente una tendencia que se está moviendo pues a una velocidad impresionante. Ya por lo menos estos contratos y los que hay que se fijaban en pagos en monedas en dólares, muchos inclusive en dólares en efectivo, están sufriendo una reestructuración porque el dólar en efectivo pues no se está consiguiendo, lo cual dificulta cumplir ese contrato. Y se están haciendo mejoras, en este caso estructural, sobre la base de los pagos, y se está aceptando el USDT específicamente en los pagos de arrendamiento. O sea, hay una transición aguas abajo que viene creciendo de una manera importante, y fíjate, lo vemos lo que está sucediendo ahora con los contratos de arrendamiento. Ya se fijan en este caso, en este tipo de activos, como en este caso el USDT. ¿Cuál es el balance de la digitalización de los pagos a esta fecha? Bueno, la digitalización, nosotros pasamos, primero que nosotros tenemos la bancarización más alta de Latinoamérica, con el 92%, somos el país si nos comparamos con los vecinos, México y Colombia, bueno, le tenemos el doble de bancarización, ¿no? Nuestro país. Y esa bancarización ha hecho que Venezuela sea el país, o uno de los países con la mayor, a nivel global, transacciones financieras que se hacen en efectivo. Nosotros estamos hablando del 93% de todas las operaciones que se hacen en el país se hacen en efectivo. Perdón, se hacen digitalmente. Solamente un promedio más o menos del 6% y el 1.5% se hace en bolívares, que ese bolívar efectivo es el que circula para el transporte. De resto es el más o menos, está aproximadamente entre el 4.5% el dólar que todavía circula, que cada vez circula pues menos ese dólar en efectivo. ¿Y esos pagos digitales desde dónde se realizan? Se realizan desde tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencias, sobre todo en este caso el pago móvil, que es el que realmente se ha ido posesionando. En el 2024 el pago móvil llegó a estar en el 36%, hoy en día está aproximadamente en el 42% de todas las operaciones que se hacen digitalmente. 42%, lo que significa que el pago móvil se viene consolidando como el medio más fácil, sobre todo ahora con las tecnologías contactless de aproximación. O sea, los pagos son muy fáciles y son seguros adicionalmente. Digamos, auge de los pagos digitales, de la digitalización de los pagos acá en Venezuela, ¿cree usted que tiene algún tipo de relación con el crecimiento del sector telecomunicaciones? Claro, es que hay que recordar, y lo vimos ahorita en la FITELBEN, la fuerza que está teniendo el sector de telecomunicaciones en nuestro país, que es la base de la economía digital. No puede haber una economía digital como la que tenemos, una penetración tan alta como la que tenemos a nivel de bancarización, a nivel de transacciones financieras, si no viene creciendo la base que es de este sistema, que son las telecomunicaciones. Las operadoras siguen creciendo. Venezuela en los próximos años, yo calculo que en los próximos 2 o 3 años, Venezuela será el país de Latinoamérica con la mayor red de fibra óptica. Entonces hay una cantidad de empresas en el país, sobre todo en el interior, conectando fibra óptica, lo que nos va a hacer de una manera competitiva versus la región. Por eso es que venimos creciendo de una manera sostenida a nivel de ancho de banda, a nivel de servicio, de una manera importante para todo esto que se maneja en nuestro país, que somos de Latinoamérica los de mayor alfabetización digital. Vamos a pasar a otro tema. Cabecom ha dicho en varias oportunidades que es necesario normar, regular a los influenciadores en Venezuela para tener unas redes sociales sanas y un comercio también electrónico y una publicidad electrónica sana. Sí. Bueno, nosotros desde la Cámara estamos promoviendo eso porque, ¿qué pasa? Mira, hemos visto, y eso no es tan solo aquí,
Vemos ahorita lo que acaba de pasar en China, pero el primer país que reguló los influencers, inclusive con acción penal, fue Estados Unidos. El segundo fue el Reino Unido. En Estados Unidos tú no puedes hacer una persona, porque tiene una cantidad de seguidores, hablar por lo menos de medicina o hablar de algún tipo de especialización de la salud o de un tema específico si no tiene una certificación y una especialización. También los influencers tienen que estar normados bajo una corresponsabilidad de lo que dicen. O sea, no puede ser que alguien que se base en una cantidad de seguidores y fácilmente puede exponer al escarnio público, al desprestigio, una opinión que él considera que es una opinión personal basada, entre comillas, en una libertad de expresión, pero que está perjudicando a un sector, una empresa. Entonces, las responsabilidades de lo que se dice tienen que estar fijadas. Y lo que buscamos realmente es esto. Hemos visto también en nuestro sector lo que llamamos ahora el palangrismo digital, que es el palangrismo que se aplicaba en el periodismo que se hacía antes, una actividad delictiva donde se utilizaba el medio o el poder mediático para chantajear, en este caso, a una persona o a un consumidor, y eso lo hemos visto de una manera importante en las redes sociales. Entonces, lo que buscamos es un equilibrio y una corresponsabilidad del que exponga o el que diga de una marca o de un producto, tiene que tener su corresponsabilidad. Eso es todo lo que estamos buscando. Richard, el tiempo en televisión es muy corto y lamentándolo mucho, hoy se nos acabó. Gracias por habernos acompañado. Bueno, no, yo desde aquí invito por lo menos a todos los ciudadanos que cuando quieran adicionalmente tener información nuestra nos puedan seguir en Cabecom Piso E, que son las redes sociales, y con solamente poner en las páginas, en las redes Google, cualquier buscador, poner Cabecom o Cámara de Comercio Electrónico, los lleva y ahí tendrán información pues que estamos publicando día a día en las redes y en nuestra página. Conversamos con Richard Ujueta, presidente de Cabecom, la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. A ustedes, gracias por su atención, sigan con más de Noticias Venevisión.